Buenos días, iglesia. Qué hermoso estar todos reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para recibir lo que Dios ha puesto en mi corazón. El tema que tengo para este domingo es un tema que tal vez se habla muchas veces, pero es algo tan profundo y tan grande que no tiene fin. El tema se llama lo que la palabra de Dios hará en nosotros. Lo que la palabra de Dios hará en nosotros. Para comenzar, quiero compartirles esta porción de la palabra que está en Hebreos 4:12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es tan poderoso esta porción de la palabra, lo que nos muestra lo que es la palabra. La palabra de Dios es un libro tan grande, tan poderoso. Es vida, es poder la palabra, es espíritu. El Espíritu Santo de Dios está sujeto a la palabra. Y aquí nos enseña la palabra que la palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Miren cómo se compara aquí la palabra con una espada de doble filo que penetra. Una espada por lo general tiene un solo filo, pero aquí se habla de que la palabra es como una espada que tiene doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde puede llegar la palabra? Cuando nosotros, todos, Dios nos encargó la predicación de su palabra, poder entender el poder tan grande que es la palabra de Dios y lo que Dios hace a través de ella. Hoy tengo este tema que es maravilloso. Es maravilloso para toda la humanidad, cuanto más para la iglesia. En 2 de Timoteo 2, 15, 17 dice: que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Más adelante dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo vengo ya de una generación, el Señor llegó a mi vida y a veces yo medito en mi vida, en mis hechos, y yo le digo: Señor, si a la edad de más o menos 30 años te conocí, Señor, y comencé a conocer tu palabra, ¿por qué no te revelaste por ella a los 16, 17 años para haberla compartido más a mis padres y a mi familia? Y a mí, yo sé que Dios tiene control absoluto de todas las cosas y que todo en su tiempo es perfecto. Pero qué bonito haberle compartido a mi padre cuando él estaba a punto de morir. Yo corrí a buscar en la doctrina donde nací, bueno, de buen corazón. Le fueron y le colocaron dizque los santos óleos en sus pies. Bueno, yo no sé qué significado tenga eso, pero lo hice de corazón, porque yo decía: mi papá será salvo. Y cuando uno ya pasa el tiempo
y el Señor llega a la vida de uno y comenzamos a caminar en semejante revelación y conocimiento que tiene la palabra para todo hijo de Dios. Es algo tan grande, tan incalculable, tan profundo que no tiene límites. Es el conocer la palabra. Es algo maravilloso y Dios nos la encargó para que la demos al mundo. Cuando la palabra de Dios dice que es útil para enseñar y para redarguir y para corregir en justicia. Ahí Dios comienza a tratar con la vida de la persona y la va alineando a la palabra, como lo ha hecho con nosotros, con cada uno de sus hijos. Nosotros tenemos esa experiencia de que cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, hay un hambre y un deseo de aprender de Dios. En mis primeros días de cristiano, yo no fui a iglesias, yo me aparté para Dios. Yo me acuerdo que Luz me regaló una Biblia y yo me encerré unos 2 meses, no me acuerdo el tiempo, y yo comencé a leer la palabra, a llevarla a mi corazón, y lo que yo no entendía de la palabra, el Espíritu Santo me la iba revelando y me la iba enseñando. Eso fue un tiempo tan maravilloso en mi vida personal, en ese nacer que yo tuve, en ese nuevo nacimiento. Fue algo que impactó mi vida. Yo dije, Señor, esto es lo más grande, esto es lo más maravilloso, Señor, conocerte, conocer tu palabra. Y yo devoraba y devoraba la Biblia y estuve como 2 o 3 meses metido con el Señor. Cuando yo pisé una iglesia cristiana por primera vez, yo ya tenía conocimiento de Dios. El mismo Espíritu Santo me enseñó la palabra, Él me guió a su palabra y hasta el día de hoy yo creo que todo lo que Dios me ha enseñado por su infinita misericordia es lo que yo vengo a compartirle a la iglesia, a todos nosotros. Esa comunión con Dios, esa revelación de Dios, de su bendita palabra, porque todos los días meditamos en ella. Todos los días siempre leemos un versículo, leemos algo y siempre hay algo que nos llega al corazón. Cuando yo leí Hebreos 4:12 dije, esto es precioso, darlo como un inicio para esta enseñanza de lo que la palabra de Dios hará en cada uno de nosotros y hace, porque la palabra es eterna, porque la palabra en realidad es lo más lindo que Dios nos ha podido dar, ese manual de vida que cada uno de nosotros seguimos para que seamos verdaderamente entrenados para toda buena obra a través de su precioso Espíritu. Vamos a ver 10 puntos de lo que es la palabra en nosotros. Primero, debemos anhelar la palabra como el mejor tesoro. En Proverbios 2, del 4 al 5, dice así: así como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y Proverbio 3:14 dice: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. Claro, en este mundo dinero, posesión, riquezas, bienes, glorias y honra humana pasan. Esto se acaba, dice la Biblia, la vanagloria del mundo. Esto tiene que pasar, todo pasa y el hombre se afana por prepararse más. Eso está bien, que se preparen, que vayan a sus universidades, que hagan sus carreras, que se formen para bien para la sociedad, para bien para sus familias, para la nación, para el mundo. Pero todo esto pasa. Pero cuando Dios llega a la vida del hombre, lo transforma totalmente, como nos ha transformado a todos. Y aprendemos a conocer las riquezas
y la palabra que viene a morar en nuestro corazón, tan hermosa y tan preciosa que es la palabra, porque en ella verdaderamente están esos tesoros escondidos, lo que el hombre natural no puede conocer ni comprender. A veces uno medita en eso y ve uno la locura del mundo y ve uno cómo la sociedad y los gobiernos del mundo van de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque no han conocido la palabra, porque no han conocido a un Dios vivo que se quiere revelar a través de ella al ser humano, como se ha revelado a nosotros. La guardamos en nuestro corazón, todos los días la escudriñamos. Yo le pido a Dios que cada vez que yo me levanto en las madrugadas, me levanto en las mañanas, yo le hablo, Señor, como ayer le dije, Señor, háblame por tu palabra, dame una palabra rema, Señor. Y comencé a buscar en la palabra y el Señor me guió al Salmo 119 y quiero dárselo. Y mire lo que dice la palabra. Dice así, dice en el Salmo 119, en los versículos del 41 al 48, dice: venga a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tus dichos, Señor, y daré por respuesta a mi avergonzador, o sea, el diablo. Nosotros con la palabra lo detenemos y derribamos cualquier obra maligna, porque escrito está, porque no solamente el hombre va a vivir de la comida, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre, sazonada con el Espíritu Santo. Dice, que en tu palabra he confiado, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero y guardaré tu ley por siempre y eternamente, y andaré en la libertad, en la verdadera libertad. El mundo de engaño tan tremendo que es este. Podemos ver tanto engaño, tanta mentira, porque la gente no conoce la palabra. Y la Biblia es tan clara y el Señor dice, el mundo, la sociedad ha perecido porque le faltó conocimiento. Por eso es cuando yo digo, Señor, ¿por qué no te revelaste a mi vida a los 16, 17 años? Pero Dios lo quiso de esta manera. Yo tenía ya 30, 31 años cuando el Señor llegó a mi vida para poderle hablar más a mis padres, haberles hablado más a las personas. Pero bueno, aquí estamos. Y yo sé que Dios tiene misericordia al que confiesa su nombre y le dice, Dios, perdóname. Dios es un Dios de misericordia y un Dios de amor. El punto 2 dice así, la palabra nos infunde valor. Salmo 91:5 dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. En Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por sumo gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En estos tiempos tan difíciles que estamos viendo todos, que vive la humanidad, lo vivimos, pero a nosotros no nos afecta. Nos afecta así de cierta manera como iglesia, porque bueno, nos volvimos a congregar como lo veníamos haciendo todo tiempo. Y han habido cambios en el mundo y en la sociedad. Pero a nosotros no nos afecta en el sentido de que nosotros no debemos andar con temor. Sí debemos cuidarnos y seguir las normas de seguridad. Lo hacemos, claro que sí. Pero en nuestro corazón, ¿qué hay? Hay gozo. En nuestro corazón hay una esperanza viva que no nos la quita nadie. Podemos tener un entrar y un salir con toda confianza de que Dios nos guardará de lo que vive el mundo. Porque Dios lo ha prometido en su palabra, porque dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni esta pestilencia que están dando en el mundo ahorita. Dios nos guarda. Yo digo, Señor, si tú nos mostraras ni nos sacaras una lista de lo que nos has guardado
en todo lo que hemos caminado en nuestras vidas, sería incontable de todas las cosas que Dios nos ha guardado, de los peligros, de la muerte, de los atracos, de los asaltos, de toda tanta cosa que Dios está atento a nosotros. Sus ángeles están atentos, nosotros no los vemos, pero el mundo espiritual y los ángeles que se mueven a favor de la iglesia están atentos a nuestro entrar, a nuestro salir. Dios nos está guardando siempre. Cuando dice no temerás al terror nocturno, debemos vivir una vida en paz, en gozo, en armonía. Mire, la paz que Dios da es algo tan maravilloso. Es una paz que verdaderamente sobrepasa todo entendimiento porque la vivimos. Aprendemos a vivir con lo poco o con lo mucho. Aprendemos a darle gracias a Dios en todas las circunstancias que vivimos porque vemos que su misericordia y su favor está con nosotros. Aprendemos a conocer que nuestros hijos, nuestra familia está bien porque Dios los está guardando. Aprendemos a conocer que cuando nosotros intercedemos y oramos, está el favor de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos ese respaldo que lo podemos sentir en Dios. Cuando salimos, yo le digo, Señor, siéntate aquí adelante a mi lado, Espíritu de Dios, y charlemos los dos. Sí, yo no estoy loco, porque sé que Dios va conmigo. Para el mundo sí, somos locos, pero para Dios no. Señor, cuando me levanto a las madrugadas, voy y me preparo un tinto porque siento frío y me gusta tomarme un tinto. Y yo le digo, Señor, tomémonos un tintico los dos. Y preparo mi tinto y me lo llevo y comienzo a preparar lo que yo quiero que Dios me hable y me guíe. Y le digo, Señor, este tinto está rico, ¿cómo te parece? Así le gusta a Dios que seamos sencillos. Somos su iglesia, su pueblo. Y Dios ama tanto la sinceridad del corazón del hombre, no la hipocresía, porque Dios conoce todo. ¿Qué le podemos esconder a Dios nosotros? Nada. Pero cuando caminamos así con el Señor, el temor de Dios es la verdadera sabiduría y el conocimiento de su palabra nos lleva a cosas insondables y jamás vistas, que el mundo no puede ver ni entender, pero nosotros como su pueblo sí lo entendemos y sí lo vemos, porque lo vivimos y tenemos esa experiencia todos los días. Hay tantas cosas en la vida personal de un hijo de Dios para contar, pero quiero que sigamos adelante. Tercero, debemos confesar la palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este es un versículo que no lo sabemos todos, pero es un versículo que nos va a infundir confianza con Dios. Que nunca nos apartamos de su palabra, que la vivimos, que la tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, porque Dios la ha llevado a nuestro corazón y a nuestra mente. Y tenemos esa comunión y esa plena comunión. Cuando confesamos la palabra, Dios nos da una esperanza viva, nos da más conocimiento de ella. Aprendemos a confiar en Dios más porque cuando vienen las circunstancias decimos, Señor, esto dice en tu palabra, Señor. Cuando yo le recuerdo a Dios las promesas que Dios nos ha hablado por sus profetas, el Señor dice en su palabra, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Dios tiene un tiempo para cada uno. Él tiene un tiempo para derramar sus bendiciones y lo que Dios ha hablado a su pueblo, Él lo cumple. Porque está escrito en su palabra, porque creemos en su palabra, porque confiamos en su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Nunca se apartará de nosotros este libro tan maravilloso, la Biblia, la que el mundo no conoce.
la comunión con Dios, la revelación que Dios nos da, su gozo. Y el Señor le dice, nunca te apartes de mis estatutos, de mi palabra, síguelo siempre, porque todo lo que emprendas te va a ir bien, porque yo estoy contigo para guiarte, yo estoy contigo para proveerte, para sanarte, yo estoy contigo para darte lo que anhela tu corazón. Esa es la intimidad y esa es la comunión que nosotros tenemos esperando en las promesas. Por eso Dios, el Señor le dice a José que nunca se aparte este libro de la ley. Medita en él día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa tan hermosa. Saber que lo que tú vas a emprender y tú estás atento a la palabra de Dios, a lo que Dios habla. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche, porque harás prosperar tu camino. Entonces, si vamos a tomar decisiones, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú nos das un espíritu de sabiduría y de entendimiento para poder tomar decisiones, Señor, porque tu palabra lo dice. Entonces podemos caminar confiadamente con Dios. Debemos meditar en la palabra. Meditar en ella. Tú meditas la palabra. Tú cuando la lees la pasas de carrera o meditas en un versículo que ha llegado a tu corazón. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que cuando estemos leyendo la palabra, el Espíritu Santo de Dios nos hable a través de ella. Muchas veces resalta las palabras en la Biblia y llega a nuestro corazón lo que Dios quiere hablarnos. Yo he tenido esa experiencia muchas veces. En una ocasión, yo hace unos años atrás, hace unos 10, 15 años atrás, yo le dije, Señor, yo ya te conocí y estábamos pasando luchas y pruebas como la pasa todos los hijos de Dios, porque nos está formando nuestro carácter y se nos hacen muy duras. Y yo le dije, Señor, una mañana, yo hasta aquí llegué, Señor, ya te conozco, soy salvo, no me voy a apartar de ti. Y cogí la Biblia y me puse a leer. Yo no me acuerdo bien el salmo, pero quedó grabado en mi corazón. Y me habla el Señor y resalta esa palabra a mi corazón y me dice, la obra que yo he comenzado en ti la terminaré. Cuando esa palabra llegó a mi corazón y entendí que en mi vida había rebeldía por mi falta de madurez espiritual, pude entender que Dios, que las cosas que Dios hace es para bien para uno y que Dios tiene que de alguna manera hablarnos para que entendamos, que no seamos como la mula que no tiene entendimiento y hay que ponerle un cabresto, si no se va para un lado, se va para otro. Eso dice la palabra. Entonces nosotros, a medida de que vamos siendo formados a través de la palabra, a través de las luchas que vienen, nuestro carácter se va formando cada día más y aprendemos a ser robustos espiritualmente, a confiar en Dios. Venga la circunstancia que venga, problema que venga, sabemos que Dios tiene un plan y que tiene un propósito en la vida de sus hijos. Entonces, miren lo que Dios hace en la vida del creyente, en nuestras vidas, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos fortalece, cómo su palabra penetra hasta nuestro espíritu y hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano, porque su palabra dice que todo está a escueto y a la luz al que tenemos que dar cuenta. Somos sabios. Somos entendidos, somos un pueblo brillante, somos los hijos nada menos que el Dios Altísimo, a quien nos ha encargado la predicación de su bendita palabra. Debemos estar atentos,
5. Debemos estar atentos a la palabra. Dice en Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, yo te prescribo hoy que también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No dejes que nada impida lo que Dios quiere darte cada día. Miren, aquí me voy a poner un pare en un momentico. ¿Qué nos enseña la palabra a su iglesia en este tiempo? ¿Qué estamos viendo nosotros en este tiempo? Porque este es un desafío, porque nosotros conocemos la palabra. ¿Qué estamos viendo nosotros? Cuando el Señor reunió a los apóstoles en el jardín del Getsemaní allá y les habló y les dijo, ¿qué señales habrán, Señor, de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor comenzó a hablarle lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Las pandemias, las guerras, las hambres, las pestes, la maldad cual nunca ha habido, falsos maestros, falsos cristos, falsas doctrinas. El mundo entero se está moviendo bajo un mover tan diabólico y tan perverso como es el homosexualismo, tanto en el hombre como en la mujer. Y esas son las señales del final de los tiempos, porque cuando uno lee la historia y uno lee historia de los imperios que han surgido y decaen en la tierra, terminan bajo ese espíritu de perversión sexual. Y eso es lo que estamos viendo, o sea que el tiempo no está tan lejos para que el Señor venga a arrebatarnos y venga a llevar su iglesia. Ayer me levanté, estaba leyendo la palabra, estaba meditando, llorando en ella y me dio por prender el televisor. Luz se fue con los niños, se fueron a hacer una vuelta, se demoraron un poco y vi un programa de H&H donde sale un muchacho que es como una mujer, porque el diablo hace que se transforme la identidad, pierde la identidad, el hombre, el ser humano hace que el diablo pierda esa identidad. Yo soy hombre, yo soy un macho, yo soy una mujer. Y en este caso es un hombre a quien ha perdido su identidad y las facciones de él cambian. Y cambia hasta su voz. Y se hacen, infinidad de cosas, nosotros ya sabemos, se inyectan hormonas y una cosa y otra. Pero lo que yo vi ahí es que el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, los hijos, dicen que lo cuidan y que cuando la mamá y su papá supieron que ese muchacho era un homosexual, pues lo acogieron en su casa, pues sí está bien, le dieron amor, eso está bien. Pero mire lo que dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Aquí no se escapa nadie, ni esas generaciones escapan del juicio de Dios. Porque nosotros sabemos que cuando puede venir ese problema o diferentes problemas, ¿a quién nos vamos nosotros a ir? ¿Quién es la fuente verdadera de la libertad del ser humano? Si no es sino Dios. Y Dios nos ha dado poder, dice la Biblia, Dios nos ha dado poder y autoridad contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces fíjese que se cumple la palabra cuando dice que la humanidad toda ha perecido porque no ha tenido conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué hacen estas familias? Corren y lo guardan y lo ayudan. Bueno, está bien que lo ayuden en cierta manera, porque le dan amor y son sus hermanos, y son sus papás y son sus abuelos, son su familia. Pero fíjese que ellos están acolitándole un pecado, están acolitándole una maldición que el día de mañana va a repercutir en los hijos de esos muchachos, ya no en el mismo abuelo, porque ese abuelo, si se llega a morir y ese abuelo no se arrepiente y no le pide perdón a Dios por ese pecado de haber consentido de que su nieto fuera un homosexual, él se va a condenar y Dios se lo va a tomar en cuenta. Pero aquí no termina esa historia que yo vi ahí, sino que preparan a ese muchacho
con sus facciones de mujer y todo, una mujer, pero uno sabe que es un hombre, y lo llevan para hacerle una operación, una cirugía, para quitarle sus genitales, quitarle sus partes íntimas y hacerle una cavidad como una mujer. Y se para ese muchacho para prepararlo, lo llevan para la cirugía, y es lo que él dice ese muchacho, dice: hasta aquí llegué y ya no voy a hacer mis necesidades de pie. Qué tremendo, qué terrible. Y yo le decía: Señor, qué bofetada la que la sociedad y el mundo te está dando. Porque vemos por qué estas pandemias y por qué el juicio de Dios, porque es que la humanidad está desaforada a la maldad, al pecado. Entonces, ¿qué señales más no podemos ver aquí? Tremendas señales. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Prepararnos, iglesia. Prepararnos, porque el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Viene por una iglesia santa, por una iglesia que se ha negado a sí mismo, una iglesia que tiene una comunión con Él a todo momento, una iglesia que verdaderamente lo ama sin tapujos y sin dobleces, una iglesia que ha dado el todo, por el Señor Jesucristo. Y Dios viene a levantarnos y viene a arrebatarnos, y no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que las señales se han cumplido y que lo que les hablo es la realidad del mundo, y que nosotros estamos muy aparte del mundo y tenemos que predicarle a esas gentes, a esas familias, predicarle a esas juventudes que se pierden, predicarle a esas niñas, a esos jóvenes, que hay un Dios todopoderoso. Porque no, la gente muchas veces le da temor de hablarle a una persona, está en la calle, pero muchas veces nos puede dar temor, porque si yo veo una persona y me le voy a arrimar, diré a esa mujer: hombre, este tipo me va a asaltar o me va a hacer quién sabe qué cosas. Pero Dios nos da la oportunidad de poderle compartir al mundo perdido que Jesucristo viene pronto, que debemos arrepentirnos, que debemos caminar con Él, que debemos conocer su palabra, que debemos extender el reino de Dios en esta tierra. A eso nos ha llamado el Señor. Yo sé que estamos en estos tiempos donde abundará tanto la maldad, pero donde sobreabundará la gracia de Dios, donde nosotros cada día vamos a ver más la gloria de Dios, y el mundo se perderá, y en fin el mundo irá a donde tiene que ir. Pero nosotros sabemos que tenemos las promesas y la esperanza, como dice su palabra: cielos nuevos, tierras nuevas, una nueva creación, una nueva vida, una comunión con Dios ya la tenemos, nunca pasará, estaremos con Él por siempre y por toda la eternidad, con el Señor Jesucristo, porque Él es tan visible y es tan real cuando lo buscamos de corazón. Es la presencia viva de Dios la que sentimos, y a nosotros no le tenemos temor a la muerte, porque ganaríamos si nos vamos con Jesús. Pero aquí tenemos que trabajar en esta tierra y extender su reino como iglesia, como hijos e hijas de Dios. No estamos solos, tenemos el poder y la autoridad y la gracia y la gloria de nuestro Señor Jesucristo morando en nuestros corazones. Sí, dice la palabra que la palabra nos infunde, nos da seguridad. Dice en Proverbios 1:33: mas el que me oyere hablará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Cuando uno es un buscador de Dios, lo somos buscadores de la presencia de Dios. Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo lo tomo de esta manera porque yo ya tengo como la experiencia, porque siempre he sido un hombre de oración. Y mi oración no es una oración de una hora, mi oración a veces es el alba y ya amanece y comienzo a ver la luz, y estoy en comunión y en oración con Dios, en adoración, en guerra espiritual. Siento su presencia, siento su favor. Y Dios se revela y comenzamos a conocer el mundo espiritual y contra quién peleamos. Yo le decía a Luz ayer: mire, los brujos y los hechiceros saben dónde vivimos, conocen a mis hijos, conocen su ministerio,
conocen mis nietos, conocen mi familia, conocen todo. Ellos se desdoblan y salen de los cuerpos para ver qué mal van a hacer, pero hay alguien tan poderoso como el Señor Jesucristo y sus ángeles que siempre nos guardan. ¿Por qué yo sufrí esto? Porque tal vez el enemigo me puso una trampa para que yo no volviera a predicar, o tal vez infundir temor en mi vida para quedarme quieto como un bobo ahí. No, estamos en el mejor tiempo de compartir, de salir, de hablar, y tú hablas, mire, tú oras y tú te preparas con un solo Dios te ama, Dios está tocando vidas y corazones. Si se te presenta la oportunidad, y yo sé que Dios lo hace, de sacar de la esclavitud a esas personas, Dios lo va a hacer. Yo digo, ¿dónde está la iglesia de poder en viendo estas familias, cómo se entregan a las tinieblas y cómo destruyen sus vidas? ¿Qué cuenta le van a dar a Dios estos abuelos y estos padres de esos muchachos, como el caso de este homosexual? Siendo que él lo que necesita él es un hombre o mujer lleno del poder de Dios, y le dice: espíritu de homosexualidad, sales de ese cuerpo en el nombre de Jesús, y él mismo queda libre. Y va a entender él: uy, sí, soy un hombre engañado por las tinieblas y las mentiras del diablo. Pero la iglesia tenemos que llegar a ese estado, iglesia. Tenemos que llegar a ser llenos del poder de Dios. Aleluya. Debemos pedir la revelación de la palabra. En Efesios 1:17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que nos ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según en la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Miren, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién lo dio? ¿A él mismo? ¿Al Padre Celestial? ¿A quién le dio ese poder y autoridad? A su iglesia, a ti y a mí. Mire, estamos en un tiempo de desafío en que la humanidad sufre, sí sufre. La humanidad tiene temor, sí, tiene mucho temor. Hasta a veces nos infunden, porque eso es como pegadizo. Pero nosotros tenemos que difundir el evangelio, la palabra, porque el Señor sometió bajo sus pies todo y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire qué promesa tan grande. Nosotros tenemos el todo, el poder, la autoridad, la sabiduría y el entendimiento para grandes cosas. Yo sé que Dios nos sacó de la 129 y sé y creo en Dios, que es un Dios fiel y que es un Dios que ve el deseo y el anhelo de mis hijos, de la iglesia, de las familias que nos han acompañado, que han sido fieles a este ministerio, de los jóvenes, de las niñas, que Dios tiene un lugar grande y espacioso para este ministerio, que antes de que yo parta voy a ver cosas grandes en esta tierra y no me voy a ir con las manos vacías, iglesia. Mire todo lo que habla la palabra, mire estas promesas tan grandes. ¿A quién le delegó todo si no fue a su iglesia? El poder, la autoridad, el señorío, sobre todo principado, poder y autoridad, lo delegó a la iglesia, a ti y a mí, a todos nosotros. Tenemos la mejor riqueza, las mejores promesas que están escritas en su palabra, hermanos. La palabra de autoridad reprende a los demonios, desarrolla lo que Dios te ha dado. No te pares en las circunstancias y en los problemas y las dificultades. Hazle frente a lo que el enemigo quiere traer a tu vida. Por eso el Señor dice así, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Qué brujos, ni qué hechiceros, ni qué conjuros, ni qué maldad, ni lo que hay. Nosotros estamos por encima de todas esas cosas, iglesia. Dios nos ha llamado a cosas tan grandes y tan poderosas. El desafío que tenemos todos nosotros. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Padre, en este momento nos colocamos delante de tu divina presencia, Señor. Padre, que fluya tu poder y tu gracia sobre esta prédica, Señor, sobre nuestras vidas. No estamos solos, tú te has revelado a nuestros corazones. Tenemos la unción y el poder de tu presencia, Señor. Y aquí estamos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Hay una muchacha, la estoy viendo en el espíritu. Tú has tenido algo en tus pies. Hay algo que no te deja caminar. Es como una alergia que hay en tu vida. Y el Señor quiere sanarte de esa alergia que tienes debajo de las plantas de tus pies. Y el Señor te quiere sanar. El Señor quiere libertarte. Y quiero orar por todas las personas que tienen alergias a la comida, tienen alergias a diferentes productos, tienen alergia a los medicamentos, tienen muchas alergias. Yo no sé, pero si tú tienes esas alergias, Dios quiere sanarte de esas alergias. Estando yo en oración, el Señor me dijo que orara por las alergias. Yo oro por las alergias que tengan mis hermanos o mis hermanas, con humildad, porque sé que el Espíritu Santo va a sanarte, va a libertarte. Y oro por las personas que están adictas al cigarrillo. Es un paso a que entres a la marihuana y al bazuco y a esa maldad, a esa hechicería y esa brujería. También quiero orar por eso. Quiero orar porque te levantes como hombre y mujer de poder y autoridad. Quiero orar para que ese manto de oración que Dios me dio desde el momento que yo llegué a Cristo esté sobre mis hijos como está, porque lo veo, pero esté sobre toda la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo oro en este momento y reprendo todo espíritu de alergia en los cuerpos, Señor, y se va toda alergia, se desaparece, Señor, esas rasquiñas. En el nombre de Jesús, toda alergia a los alimentos, a la comida. Ahora mismo, Padre, tú nos dejaste los alimentos para que los podamos tomar y gustar con alegría y con gozo, Señor. Ahora mismo yo reprendo en el nombre de Jesús esas alergias, Señor. Ahora mismo, Padre, y toda persona que está adicta a la nicotina, Señor. Oro por esas personas, Señor. Hazlas libres, Señor, de ese cigarrillo que daña los pulmones, Señor. Oro, Dios, porque esa adicción desaparezca de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la libertad que tú nos das, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre mío. Yo ministro, Señor, a los enfermos, a los que están en las clínicas, en las casas, los que están recuperándose, Señor, de diferentes enfermedades, por lo que está viviendo actualmente el mundo, Señor. Oro, Dios, y coloco a todos los enfermos. Padre, levántalos. Padre, fortalece esos cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece esas vidas, dale fuerza a esos músculos, a esos tendones, Señor, a esas arterias, Señor. En el nombre de Jesús, levanta al caído. Levántalo, Señor. Tú eres un Dios de la vida, un Dios de poder. Yo te doy gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. La siento, Señor. Quiero orar en este momento para que tú derrames de tu Espíritu Santo para los que me están oyendo, para los nuevos, en el nombre de Jesús. Y ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pueda que no lo comprendas. Ahora yo declaro, ahora mismo desato el don de lenguas. Se desata el don de lenguas en el nombre de Jesús sobre las personas que lo anhelan. En el nombre de Jesús, ahora, Padre, toca esos corazones, toca esas vidas, liberta al cautivo, trae sanidad, trae liberación, trae conocimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Trae libertad, sí, Padre, por tu infinito poder, Rey del cielo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Padre, yo sé que muchos me escuchan. Muchos me están viendo, Señor. Padre, yo oro, Padre, por esas personas, Señor. Si tú no has conocido a Cristo, es la mejor decisión.
Es lo más grande que le pueda suceder al ser humano. Abre tu corazón y repite conmigo esta oración tan sencilla que llega a tu corazón. Di: Padre, hoy abro mi corazón a ti y te recibo, Señor, como mi sanador, como mi libertador, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames, allá va a estar mi nombre inscrito. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque estás con nosotros, Padre mío. Y oro también, Señor, por todas las personas que está en su corazón dar para la obra, para que tu reino se extienda, Señor. Oro por los que diezman y ofrendan. Oro, Padre, porque se abran puertas de bendición al que no tiene trabajo, Señor. Que se abran puertas ahora mismo en el nombre de Jesús. Oro, Padre, por sus finanzas, por su dinero. Padre, que aquel que da con alegría y gozo, multiplícale, Señor. Oro, Padre, por esos diezmos y esas ofrendas. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo rompemos toda maldición y toda obra maligna, Señor. Y te pido, Dios, que tú, Señor, des ideas a tu pueblo para que funden empresas, Señor. Dale sabiduría a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Desatamos, Señor, ese fuego. Desatamos esas bendiciones que tú tienes para tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, y nos colocamos ante ti, Señor, dándote gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre mío. Padre, yo quiero en esta mañana colocar delante de ti a los niños y a su programa que ellos tienen, Señor. Oro, Padre, porque todos vamos a ver esos programas, Señor, de los niños, Señor. Y oro porque, Señor, los niños, Señor, todos se reúnan para ver lo que tú quieres darles a los niños. Bendigo a los niños, Señor, y lo que tú quieres hacer con ellos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre mío. Amén y amén.